Saludos amados y amadas, amigos, amigas de Galgón Cuadro. Les habla el pastor Rafael Lebrón, Pastor Rafa. Para mí es sumo gozo, mucho placer poder compartirles la reflexión de la palabra en esta semana. Comenzando ya el mes de marzo, que comúnmente se le conoce como, ¿verdad?, mes dedicado a la mujer. Un saludo para todas nuestras amadas hermanas de nuestra congregación y a cada uno de los amigos y amigas que nos ven. Nos une, ¿verdad?, la coinonía y la comunión que nos da la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente hoy me gustaría compartir la reflexión y dirigiéndome, ¿verdad?, a este pensamiento de cómo o es Dios lo primero, la prioridad y el centro de nuestras vidas. Hace unas ya un par de semanas atrás compartía en nuestro servicio de adoración la palabra con respecto, ¿verdad?, a vivir en el gozo del Señor. Y sabemos que el gozo es parte de la manifestación del fruto del Espíritu. Y hablaba en términos, ¿verdad?, de podemos experimentar y sentir el gozo independientemente de las circunstancias, porque no depende de ellas, sino depende de cuán relacionado o íntimo estamos con el Señor. Hay quien dice también que el gozo, ¿verdad?, muchas veces lo relacionamos con la alegría, proviene de tener nuestras prioridades en un orden correcto. Y muchas veces, ¿verdad?, hemos recibido la reflexión o la exhortación de que Dios debe ser lo primero, lo demás, y luego tú o yo o nosotros. Y es que poner a Dios primero precisamente debe traer alegría y debe traer gozo a nuestros corazones, ¿verdad?, satisfacción y bienestar. Pero hay momentos en que, ¿verdad?, cómo nosotros podríamos tener o poner siempre a Dios en primer lugar cuando somos padres o madres de familia y tenemos niños enfermos, o nuestra atención se tiene que desplazar por las exigencias, responsabilidades de nuestro trabajo, ¿verdad?, y un sinnúmero de cosas. Y, ¿verdad?, ponemos en constricción o en conflicto, ¿verdad?, nuestro entendimiento de lo que dice la palabra, o el entendimiento que hemos recibido en nuestra mente, de que debemos poner a Dios bajo todas circunstancias y a la misma vez poder luchar con lo que representa todo este tipo de cosas que van a dirigir nuestra atención hacia poderlas cumplir, hacia poderlas resolver. Muchas predicaciones, ya sea de pastores o de líderes o maestros de la palabra, van a sugerir o van a dirigirse en que nuestras prioridades se van a poner en su justa perspectiva, en su justo lugar, cuando ponemos a Dios en nuestro primer lugar de nuestra lista de responsabilidades o nuestra lista de intereses. Y muchas de estas reflexiones van dirigidas a que en esa lista va a estar obviamente nuestros cónyuges, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros trabajos, aún nuestros ministerios, y que deben estar debajo, ¿verdad?, de lo que es Dios, de lo que representa a Dios en nuestra vida. Si bien una lista, ¿verdad?, puede que nos ayude a visualizar cómo poder clasificar nuestras prioridades, hay otros que utilizan otras ilustraciones. Por ejemplo, hay una escritora y maestra de la palabra, se llama Debbie Wilson. Ella utiliza esta ilustración como, ¿verdad?, de un pie. Y sabe que el pie se pica en pedazos, y en el centro a veces ponen, ¿verdad?, un objeto donde demarca, ¿verdad?, el centro y ajusta o afirma el pie, el pastel o el bizcocho, para poder entonces hacer los cortes. Y ella lo relaciona con que, ¿verdad?, en este sentido Dios es
no necesariamente está en un lugar primario, sino que está en el centro de todos los aspectos de nuestra vida. Y en vez de mirar a Dios como el primero en una lista de compromisos o responsabilidades que tenemos que realizar, podríamos imaginarnos entonces de que todas esas responsabilidades, listas y actividades que debemos hacer, todas se centran, ¿verdad?, en Dios como en el centro y el medio de nuestra vida. Y hacer a Dios el centro, el medio de nuestra vida, lo que significa es que la influencia de Dios va a impactar todas las demás partes o áreas de nuestra vida, que van a estar igual de influenciadas, impregnadas, impactadas, porque Dios permanece en el centro. Y a menos que cambien nuestras circunstancias, y a menos que cambien, ¿verdad?, nuestros intereses y nuestra energía, teniendo a Dios en el centro va a hacer que podamos invertir todas nuestras actividades y todas nuestras responsabilidades y todas las actividades dirigidas hacia la persona del Señor. Obviamente, como quiera, durante el paso de nuestra vida van a seguir ocurriendo situaciones. Nuestros hijos se van a enfermar, van a requerir atención. Nuestras responsabilidades, ya sea en la casa o en el trabajo, van a variar de acuerdo, ¿verdad?, a las necesidades del tiempo. Y una que otra actividad va a requerir más tiempo al cual se le tiene que restar de otras actividades. Pero Dios permanece siendo el eje central, Dios permanece siendo un factor continuo en cada acto de nuestra vida, porque lo hemos mantenido en el centro, en el medio de todo. Entonces, y hablando de estas cosas, de cómo mantener quizás a Dios en el centro, cómo mantener a Dios primero como prioridad en nuestras vidas, primero que nada, como dice su palabra, hay que amarlo más que a nadie y a nada en la vida. Significa que voy a decidir dirigir mi actitud, dirigir mis valores, dirigir mi mente, mi respuesta, el manejo de mi tiempo ligado a la persona de nuestro Señor. Cuando alguien, algo, situación, circunstancia requiere que tome una acción, tome una respuesta, voy a dirigirme entonces al Señor, porque lo estoy amando más que a nada y a nadie en todas circunstancias. Y es a Él entonces de donde me voy a dirigir y a preguntarle al Señor por todo aspecto o decisión que tenga en la vida. Señor, esto es lo que quieres que haga. Señor, ¿cómo quieres que haga esto? Poner a Dios en el centro, poner a Dios primero, amarlo más que sobre todas las cosas, significa invitar al Espíritu Santo para que llene nuestra vida, llene nuestro pensamiento, llene nuestras decisiones, dirija nuestras acciones, para que nos guíe y para que nos capacite. Esto significa que tenemos que someter nuestra voluntad al Señor en todo aspecto y en toda área de nuestra vida. Si por ejemplo reconozco una actitud que va a provocar que lacerar a alguien o voy a emitir algún comentario que hiera o que sea, ¿verdad?, cortante, ofensivo, voy a someter mi carne, voy a someter mi lengua, me niego a ceder a mis impulsos, porque he decidido vivir bajo la voluntad, bajo el propósito del Espíritu Santo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, lo que significa que cada aspecto de nuestra vida está bajo la influencia de Cristo. Entonces, ¿cómo vemos esto marcado en la Biblia? Pues sí, ¿se acuerdan el pasaje del joven rico? Cuando fue donde Jesús y le pregunta cuál es el mayor mandamiento de todos. Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y Jesús no solo le enseñó, sino se lo demostró. Todo lo que Jesús dijo e hizo
fue bajo la guía y fue bajo la dirección de Dios Padre. Entonces, como vemos en la Biblia que nos exalta la prioridad que debe tener Dios en nuestra vida, pues lo vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, verso 3, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Juan capítulo 15, verso 5, Jesús le dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, son las ramas. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. En primera de Corintios 10:31, dicen, así que ya sea que coman, ya sea que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Otro versículo está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que ya que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Juan 5:30 dice, yo no trato de hacer lo que yo quiero, sino hago lo que aquel que me envió quiere. ¿Okay? Así que, viendo estos versículos que nos dirigen a cómo debemos vivir de acuerdo a lo que es la presencia de Dios y tenerlo como prioridad en nuestra vida, ¿de qué manera entonces podemos poner a Dios primero? Pues primero es buscar el reino de Dios por encima de nuestros propios intereses. En Mateo 6, capítulo 6 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Y qué cosas son? Pues mira, él anteriormente hablaba de que no nos preocupemos de qué habremos de comer, ni por qué habremos de vestir, que nos fijemos en las flores del campo, en los pájaros, ¿verdad? De la naturaleza. No siembran, ¿verdad? No se ocupan de procurar su comida, sino que Dios mismo es el que les provee para su sustento. Y las flores, ¿verdad? Con todos sus colores, las vestimentas que tenía Salomón no se comparan en la belleza. O sea, sí, Dios entiende las preocupaciones que nosotros podemos tener, o la atracción que nosotros podemos tener por satisfacer cada una de nuestras necesidades. Nos preocupamos por la salud, nos preocupamos por lo que necesitamos comer, dónde vamos a dormir, lo que habremos de vestir. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, que no se preocupen por ninguna de esas cosas, sino que pongamos dentro de nuestras preocupaciones a Dios en el primer lugar, que Él va a llenar cada necesidad de nuestro corazón, porque Él va a cuidar de todo lo demás. Él va a ocuparse de todas nuestras necesidades y las va a satisfacer. Así que mayormente el mensaje es que dejemos nuestras preocupaciones a un lado para centrar entonces nuestra atención y nuestro interés y nuestra voluntad en pensar en Dios, en su palabra y en su voluntad. Otra manera de que podemos poner a Dios en primer lugar es que vivamos para agradarle a Él, vivamos para agradar a Jesús, vivamos para agradar a lo que dice su palabra. En Mateo capítulo 6 también dice que nadie puede servir a dos señores, o porque va a odiar al uno y va a amar al otro, o le va a ser fiel a uno y va a menospreciar o despreciar al otro. Y en ese sentido hay muchas cosas que van a demandar nuestra atención. Nuestros hijos siempre van ¿verdad? A procurar que los escuchemos o que veamos las cosas que a ellos les gusta ver. En casa pasa mucho esta dinámica. Papi, mami, quiero que veas este video, quiero que veas este programa, o quiero que escuches esta canción. Y siempre van a querer mostrar sus intereses y que nosotros, ¿verdad?, gastemos su atención y que estemos pendientes a lo que ellos nos dicen. O si no,
nosotros como hijos, pues nuestros padres nos llaman y van a requerir nuestra atención y nos piden que los visitemos y que pasemos tiempo con él. De momento en el trabajo estamos atendiendo un proyecto y que necesitamos terminar y luego el jefe nos llama y no, necesito que me atiendas esta llamada o me atiendas este documento. O mejor dicho, ¿verdad? Ve el esfuerzo y el tesón y el esfuerzo que estás haciendo en tu trabajo y te va a compensar con un incentivo y te voy a subir tal cosa, te voy a subir tal sueldo si se haces cargo de este proyecto adicional, si tomas esto para que lo puedas trabajar. Y muchas veces por causa de nuestros trabajos pues también se nos llena del estrés por toda la demanda que se nos está pidiendo. Entonces cuando tratamos de complacer a nuestros hijos, cuando tratamos de complacer a nuestros padres como hijos, cuando tratamos de complacer a nuestros jefes, a nuestros supervisores, al final de cuentas nos dividimos nuestros esfuerzos y de todas esas cosas o las hacemos a mitad, o cuando las hacemos no las hacemos con el esfuerzo mayor o con el resultado máximo que esperamos. Pero poniendo a Cristo en primer lugar, poniendo a Cristo en el centro de nuestros asuntos, de nuestra vida, Él va a guiar todas nuestras interacciones. Debemos entonces complacer al Señor para que entonces Él también pueda ayudarnos a ocuparnos de todas las demás cosas. No vivamos solamente para agradar a todo lo demás que nos rodea, sino que tengamos la intención de agradar a Jesús con nuestros actos, hacer las cosas que a Él le agradan, para que así entonces Él nos ayude a establecer nuestros pasos firmes en nuestra vida. Solo necesitamos complacer a uno y todo lo demás va a caer en su peso. Y otra manera de que podamos poner al Señor en nuestra vida es escuchar la palabra de Dios en vez de escuchar lo que el mundo pretende y quiere, ¿verdad?, gritarnos cada día. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice que no nos conforméis a este mundo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento y en nuestro pensamiento para así poder discernir lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y no vamos a poder discernir la voluntad perfecta de Dios si permitimos que el mundo constantemente esté moldeando y esté diseñando y esté dando forma a nuestro pensamiento. Según, ¿verdad?, lo que el mundo nos esté gritando y lo que hemos estado escuchando de parte del mundo, vamos a recibir consejos que van a ir en contra y en conflicto con lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor busca moldear nuestros valores y nuestra mente para que nosotros podamos discernir la voz de Dios y poder seguir su dirección. No vamos a poder poner la voluntad de Dios primero en nuestra vida si ignoramos precisamente su voluntad a través de lo que Él nos quiere hablar en su palabra y seguir sus caminos. Entonces, ¿qué cosa, verdad? Por no estar escuchando la palabra del Señor, estamos sustituyendo por encima de Dios, por encima de Jesús, por encima de su palabra. Pues muchas veces sustituimos precisamente las actividades, por preferir tener una cercanía con nuestro Señor. El Señor busca tener una relación de intimidad con nosotros. Oseas capítulo 6, verso 6, un versículo que compartí también en la predicación del gozo, es que misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, hay actividades que son buenas, por ejemplo, involucrarnos en actividades ministeriales, en el estudio de la Biblia, pero muchas de esas actividades, y lamentablemente, y no debería ser así, se convierten en sustitutos para tener una cercanía, una intimidad y una relación con Dios y amarlo con todo nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto participar en un proyecto, ya sea, ¿verdad?,
que tenga un propósito del Señor, como un ministerio o simplemente dedicarme al Señor. Y muchas veces los dejamos por introducciones que permitan que nos desequilibren de nuestro propósito o de nuestro objetivo. Y podemos llegar hasta molestarnos o irritarnos porque sentimos que no nos dan la fuerza o no nos da el tiempo. Y es porque no hemos aprendido, ¿verdad?, a poner nuestra mirada en el lugar correcto, en el lugar exacto. Y el ejemplo más, ¿verdad?, que podamos conocer, que nos habla la Biblia, es con respecto a Marta. Y vemos, ¿verdad?, en el Evangelio según San Lucas, esta narración. Y es que Jesús y sus discípulos, ¿verdad?, iban de camino a un pueblo donde vivía una mujer llamada Marta, la cual, ¿verdad?, lo recibió en su casa. Y esta mujer Marta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Pero Marta estaba, ¿verdad?, afanada, estaba distraída, estaba perturbada por todos los quehaceres y preparativos que tenía que hacer ella en la casa. Y ella fue donde el Señor y se le acercó. Y le dijo: Señor, ¿verdad?, como quien dice, no te importa que mi hermana me deje hacer el trabajo sola. Dile que venga y me ayude. Y miren, Marta, estoy seguro, ella amaba al Señor. Ella amaba a Jesús. Pero pasó de servirle al Señor a ir a darle órdenes al Señor. O sea, usted se imagina, Señor, yo estoy trabajando, esto solo, vaya y dígale a mi hermana que por favor venga y se levante de ahí. O sea, detuvo su quehacer, detuvo sus preparativos, detuvo su agenda afanada de servicio para recriminarle, para, ¿verdad?, echarle en cara al maestro y darle órdenes, porque su hermana no cumplía con sus expectativas. Y cuando mi objetivo, cuando mi intención de servicio al Señor comienza a ser más importante que amar al Señor mismo y amar a las personas en mi vida, comienzo a inclinarme entonces a un lugar donde voy a buscar a servirme a mí mismo en lugar de amar al Señor. Pero en medio de toda cosa, en medio de, ¿verdad?, de su molestia, Marta hizo una cosa bien. Y es que llevó su coraje, llevó su frustración delante del Señor. Y el Señor la ayudó a tomar el rumbo. Así que podemos aprender de este conflicto y de este intercambio que hubo entre Marta y el maestro. Marta, Marta, le respondió el Señor, afanada, preocupada, afligida, estás por estas cosas, pero solo se necesita una. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y me gozo en el Señor porque entendemos que Marta aprendió de esta lección y aprendió de la reflexión, ¿verdad?, y el trato con amor que Dios cubrió el corazón de Marta. Porque la próxima vez que vemos a Marta, puedan buscarlo en Juan capítulo 12, nuevamente Jesús estaba visitando a sus amigos y María seguía a los pies del Señor, pero no vimos a Marta quejándose más. Y aún en su papel de servir, Marta acogió el gozo del Señor. Ella había puesto lo que era primero, era en agradar a Jesús. Mantener a Cristo, mantener a Dios como nuestra prioridad, como lo primero, como el centro de nuestra vida, definitivamente requiere intención, requiere que entreguemos el corazón, requiere que lo practiquemos continuamente y requiere que reconozcamos
su presencia aún en medio de nuestras responsabilidades, aún en medio de nuestra vida ajetreada, aún en medio también de nuestras diversiones. Porque si bien podemos olvidar al Señor en nuestro corazón, porque nos ensimismamos en la ansiedad, en el estrés o en el cúmulo de preocupaciones, también tenemos que tener cuidado de no olvidarnos al Señor en medio de nuestras diversiones, en medio de nuestros tiempos de asueto y de solaz. Porque nos podemos acostumbrar a lo tranquilo que es la vida y llenarnos también de un corazón no agradecido en estas cosas. Mantener entonces la mirada, la meta en amar a Jesús en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos va a proteger nuestros corazones y nuestras actitudes a lo largo de nuestro camino. ¿Qué pasa cuando no aprendemos a poner a Dios sobre todas las cosas? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando empezamos a poner cosas antes que Dios en nuestras vidas? Pues bien, todo lo que ponemos delante ¿verdad? Todo lo que ponemos de frente delante de Dios va a competir por nuestro afecto por Él. Entonces, en muy poco tiempo y muchas veces sin nosotros darnos cuenta, ya no vamos a estar pensando en Él, ni ya vamos a estar pensando en honrarlo, ni en agradarlo. Hermanos, fuimos creados para Dios. Y cuando anteponemos cualquier cosa antes que Él, perdemos nuestro sentido y perdemos nuestro propósito. Y finalmente es posible que hasta nuestro gozo se pierda. Cuando nos enfocamos en otras cosas antes que Dios, no vamos a poder ver cómo es que Dios pone su mano y va a satisfacer nuestras necesidades para que nuestra mente no esté más que enfocada en las cosas que provienen del Señor. Cuando ponemos cosas antes que Dios, vamos a perder su guía sobrenatural sobre nuestra vida. Porque es que en nuestro corazón ya no va a estar depositado la confianza que se supone que estemos depositadas en el Señor. En Proverbios capítulo 3, verso de 5 al 6 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Someta a Él todos tus caminos y Él va a enderezar todas tus veredas. ¿Okay? Salmo 37, verso 4 dice: sé feliz con el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amados, para terminar, disfruta del Señor Jesucristo. Que tu corazón se llene y se embargue del deseo de poner al Señor primero en tu vida y a partir de ahí que tú puedas ver y disfrutar de cuánto te ama el Señor. Padre, Jesús dijo en el Evangelio de que todo el que a mí viene yo no le echo fuera, ¿verdad? Y todo el que viene allí a Él es atraído por Él porque así mismo el Padre lo atrae, el Padre lo dirige. Así que Dios te está trayendo, Dios Padre te está trayendo. Aún así reconocemos nuestra habilidad y el Señor la conoce. Por eso Él envió el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades. Y es a través del Espíritu Santo que podemos pedir la ayuda para que podamos amar más a Dios, para que podamos aprender y a reconocer y a obedecer su palabra y su voluntad en nuestra vida. Y mientras estás en esa, disfruta de su presencia, disfruta de su abrazo, disfruta de su amor para con tu vida. Cuando permitimos que sea Dios, cuando sea Jesús, cuando sea Cristo el que gobierne nuestro corazón, todas las piezas de nuestra vida, todas las actividades, todas las responsabilidades van a fluir en armonía con su plan, van a fluir en armonía con su propósito y van a fluir en armonía con la bendición que Dios desea para con cada uno de nosotros, para ti y para mí. Cuando el amor de Jesús es el que nos guía, mi vida va a empezar a glorificar al Maestro.
va a empezar a glorificar a Cristo en medio de nosotros. Y entonces nos vamos a poder sentir satisfechos y nos vamos a poder sentir llenos de gozo, del gozo del Señor. Así que, amado, espero que esta reflexión te haya bendecido, que puedas compartir y volver ¿verdad? A ir a través de los pasajes que hemos compartido en esta noche, y que en medio de cada actividad, en medio de cada cosa que hagamos y que tengamos a la mano de hacer, que el Señor sea nuestra prioridad, que el Señor sea lo primero y que el Señor sea el centro de todas las cosas. Que Dios te bendiga, un abrazo, Cristo te ama.